Habla el jefe de gabinete. Estuvimos recién con la presidenta, con los señores gobernadores. La señora presidenta los convocó a los señores gobernadores para anunciarles lo que ahora les voy a anunciar. Y es una serie de medidas que tienen que ver con los temas que han generado este conflicto con los dirigentes del campo argentino. En primer lugar, quiero decirles que nosotros desde el Gobierno Nacional tenemos la certeza de que a lo largo de todo este tiempo el sector agrícola, el sector ganadero, ha tenido resultados definitivamente ponderables y que de lo que puede dar cuenta el crecimiento que el sector tuvo, que fue un crecimiento singular, un crecimiento muy grande, que empezó en el año 2003 y que se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad. Quiero empezar por recordar que allí en el año 2003 tuvimos una realidad, digo, absolutamente distinta a la que hoy estamos teniendo. Yo me acuerdo perfectamente bien la primera vez que nosotros hablamos con el campo como consecuencia de los problemas que existían con la carne. Ustedes harán memoria. Brasil había entrado con un problema de aftosa, Estados Unidos y Europa tenían un problema con la vaca loca, los mercados habían cerrado y consecuentemente Argentina tenía una formidable oportunidad y como consecuencia de esa oportunidad la Argentina repentinamente empezó a exportar carne con un serio riesgo para el consumo interno. Aquellos días los precios de la carne se dispararon, mientras la Argentina se convirtió repentinamente en el primer proveedor de carnes de Chile y de ocupar el 66% del mercado de carnes. Hicimos, les decía yo, una política absolutamente favorable para el campo. Si ustedes tienen en cuenta que en el año 2003 el área sembrada era de 26 millones de hectáreas y tienen en cuenta que en el año 2007 casi alcanzó los 32 millones de hectáreas. Si tienen en cuenta que la producción de granos subió de 65 millones a 97 millones en el año 2007, siendo un récord histórico esta producción de granos. Si tienen en cuenta que las hectáreas hipotecadas en el año 2003 eran 14 millones y en el año 2008 son 4 millones. Pero lo que es mejor para este análisis es que los productores morosos bajaron de 48.000 a 6.750. Si ustedes tienen en cuenta que las exportaciones en ese periodo subieron de 13.000 a 35.000 millones de dólares, y si tienen en cuenta que el valor de una hectárea en una zona rica como puede ser la zona pampeana ha subido de 2.000 a 15.000, 18.000 dólares, ustedes tienen indefectiblemente que observar que ha habido una política de desarrollo para ese sector. Una política de desarrollo que objetivamente nos sometió a otros compromisos, a otras necesidades, a otros riesgos. En primer lugar, tuvimos que prestarle atención a mejorar la producción ganadera, que poco a poco se fue quedando, a incrementar la producción de maíz y trigo, que se fue reduciendo, como ustedes podrán ver en una documentación que le vamos a acercar ahora, a tratar de potenciar el desarrollo de la actividad láctea, que aunque ha crecido, nosotros aspiramos a que tenga márgenes exportables superiores, y también a recuperar aspectos de las economías regionales que quedaron absolutamente aletargadas como consecuencia de una nueva realidad del campo que fue la realidad de la soja. La soja ha tenido una presencia en el campo enorme y el desarrollo de la soja pasó a ocupar gran parte de zonas que antes estaban dedicadas al trigo y al maíz. El efecto de ese crecimiento
es que la soja en 10 años la producción aumentó un 142%, mientras que el trigo cayó un 24% y el maíz cayó un 14%. Ustedes dirán, bueno, suelen decirme, esto es un acto de demonización de la soja. No se trata de demonizar la soja. La soja se convirtió poco a poco, y fundamentalmente el año pasado, en donde dos mercados como el chino y el hindú fuertemente reclamaron ese producto, ese cereal para la alimentación de sus propios animales. La soja sufrió un incremento del 92% del año anterior. La mayor parte del incremento se dio en la segunda mitad del año anterior. Y eso determinó que se potencie toda la producción de sojas y que además tengan los productores de soja un resultado superlativo, mucho más allá de lo esperado. Y además determinó también un cambio sustancial en la realidad del campo. El cambio sustancial es la presencia de inversores, no gente de campo, inversores. Inversores que, ante la crisis financiera de los Estados Unidos y la realidad esta nueva realidad que se llama la soja y la producción de biocombustibles y la soja como alimento, decidieron invertir en los cereales porque los cereales como commodities estaban dando resultados extraordinarios. Y entonces esto terminó alterando enormemente el desarrollo del campo argentino. Muchos pequeños productores dejaron de producir sus tierras y se convirtieron en dueños de tierra que le alquilan a los pools de sojas para que los pools de sojas produzcan. Es llamativo, pero yo el domingo pasado me enteré que uno de los que más motorizan el reclamo de los chacareros también alquila su campo. Entonces, que uno de los que más motoriza el reclamo del campo en Gualeguaychú también alquila sus campos. Y es muy interesante estar en un país donde los ingenieros no son ingenieros y los chacareros no son chacareros. La soja nos significó un cambio sustancial en el desarrollo del campo. El primer cambio, que lo han sufrido muchos productores lecheros, son las lógicas del arrendamiento, los costos de arrendamiento. Porque los costos ahora dejaron de ser un aspecto que en sociedad resolvía el dueño del campo con el productor para convertirse en un bien, en un costo autónomo que, de acuerdo a lo que nosotros hemos verificado, hoy en día se lleva entre el 35 y el 45% del costo de producción de la soja. Estoy hablando del que alquila su tierra. El que alquila su tierra recibe entre el 35 y el 45% del resultado final de la producción de soja. Si uno mira además, lo que ha pasado es que muchas producciones se dieron a la soja que dieron un resultado extraordinario. Y entonces así se puede explicar por qué cayó el trigo, por qué cayó el maíz, por qué se demora el desarrollo de la leche y otro tanto con la carne. Y además cómo se postergaron economías regionales. Hoy no está acá el gobernador Capitanich, pero él cuando hablaba y le comentaba un poco todo esto, él me explicaba el enorme problema que tiene con el algodón. El algodón también retrocedió en el Chaco para darle lugar a la soja. Y hablábamos días atrás con el gobernador de Entre Ríos, cómo el arroz se dio lugar en Corrientes y en Entre Ríos para la soja. Además, los problemas que la soja genera en la calidad de los suelos y en la calidad del empleo. 100 hectáreas de sojas generan un empleo contra 15 empleos que genera el algodón o contra 50 que generan los cítricos. En este punto me quiero detener un poco porque uno de los mayores problemas que hemos observado, y creo que también tiene que ver con esta nueva forma de desarrollo del campo, es la informalidad. En materia de informalidad, ayer el ministro de Trabajo me acercó un trabajo que es un relevamiento sobre más de 7.000 casos, que dan cuenta de que el 84,3% de los trabajadores fiscalizados en el campo están en condición de trabajadores en negro. ¿Cuánto? 58%. Hay a su vez, perdónenme, voy a corregir, 58%. Hay a su vez lugares como Tandil, donde la informalidad alcanza el 84%.
Esto da cuenta de un enorme problema, porque además la incidencia del costo laboral en el sector cayó el 40%, el empleo del sector creció solo el 1,5%, mientras que el empleo en el resto de la economía creció casi el 20%. Y esto da cuenta de que toda esta nueva modalidad ha generado objetivamente un enorme retroceso para el desarrollo del campo y también para el desarrollo económico y social del país. Nosotros, con fundamento en todo esto, hemos avanzado en el dictado de la resolución 125. Aquella resolución estableció las retenciones móviles. Lo hicimos con un sentido preciso, que era favorecer otras producciones alternativas a la soja, que eran las producciones centrales de la Argentina, como el trigo y el maíz, y tratar de algún modo de no acompañar del mismo modo la producción de soja. Las resoluciones generaron el comienzo de este conflicto que tenemos con los dirigentes del campo, donde sin ninguna duda están detrás los grandes pools de soja y los inversores de soja. En soja, no de soja, en soja. Aquellos cuestionamientos generaron un primer paro que se levantó y que dio lugar a una reunión con la señora presidenta. En aquella reunión, los dirigentes del campo le plantearon básicamente tres cuestionamientos. Algunos cuestionamientos sobre las exportaciones de carne, sobre las exportaciones de trigo y finalmente sobre las retenciones móviles, que, según entendían, afectaban a pequeños productores y los mercados a término. Desde ese día nosotros hemos trabajado con el sector para encontrar acuerdos en materia de carne, en materia de trigo, y también hemos intentado vanamente discutir el problema de los mercados a término, que a entender de los dirigentes del agro, el hecho de que en el caso puntual de la soja, por encima de los $600, el Estado retuviera el 95%, eso afectaba claramente las expectativas para producir y vender a futuro. Empezamos a trabajar con el tema de la carne. Nosotros autorizamos en ese acuerdo, hemos liberado 550.000 toneladas al año de carne. Hemos autorizado 45.000 toneladas de carne exportables al mes y lo único que hemos pedido es que los 13 cortes que los argentinos consumimos mayoritariamente mantengan sus precios. Quiero decir que entre marzo y mayo se han exportado en la Argentina 30.000 toneladas de carne. Y acá no estoy contabilizando la famosa vaca de conserva que está fuera de este cálculo. Quiero decir que en el ONCA se han presentado pedidos de exportación por 33.000 toneladas de carne, de las cuales 10.000 ya han sido autorizadas. Y obviamente que nosotros seguimos trabajando en el mismo sentido. El gobierno nacional aspira a que la Argentina pueda exportar más carne, pero aspira a que los argentinos podamos seguir consumiendo carne en cantidad, en calidad y en precio razonable. Y ese es el único punto que debemos saldar con los productores y con la cadena cárnica, porque hay que reconocer acá que intervienen otros elementos como frigoríficos, supermercados, frigoríficos, matarifas, supermercados y carnicerías, y también todos ellos debemos lograr un sistema que nos permita garantizar a los argentinos este objetivo. Pero sí es necesario aclarar que, contrariamente a lo que se dice, desde marzo a la fecha, desde abril objetivamente, porque fue cuando empezó el conflicto, se han exportado 30.000 toneladas de carne y la cuota Hilton salió prácticamente en su integridad. Se habla del trigo. En realidad nosotros también acordamos que el trigo pueda ser exportado en sus excedentes. La Argentina produce alrededor de 15, 16 millones de toneladas de trigo. De acuerdo a las áreas sembradas denunciadas en el último año ante la ONCA, debería haber 16 millones de toneladas de trigo, de las cuales los argentinos